Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jesús González. El día de hoy, lamentablemente, nos toca hablar sobre las tragedias naturales en Venezuela, el impacto que eso ha traído en nuestro país, pero sobre todo cómo ese impacto se ha ido incrementando con el largo de los años, con el pasar de los años, por culpa de la desidia gubernamental, por culpa de un régimen que desde que llegó al poder en 1999 no ha hecho más que poner a pasar aceite a los venezolanos, que hacerlos sufrir de todas las maneras posibles y evidentemente la falta de mantenimiento y la falta de inversión en la prevención de tragedias más grandes nos ha traído hasta acá el día de hoy. Hoy Mérida está incomunicada hacia el norte y hacia el sur. Incomunicada debido a las fuertes lluvias que ha habido estos últimos días, que ha habido inundaciones, que se han desbordado ríos y que se han caído carreteras. El desastre natural seguramente no se pudo haber evitado, pero claro que se pudieron haber evitado las enormes pérdidas materiales que están sufriendo hoy los merideños si el régimen de Nicolás Maduro hubiese tomado las medidas preventivas a lo largo de los años. Aquí podemos hablar de cientos de políticas públicas que se han dejado de hacer porque se ha priorizado la corrupción, se ha priorizado el bolsillo de los que nos han gobernado los últimos 26 años, que se dice pronto, 26 años en el poder, 26 años donde no se le hace el mantenimiento adecuado de los sistemas de desagüe, 26 años en los que no se invirtió lo que se tenía que invertir y lamentablemente lo que se tuvo presupuestado para invertir porque se robaron esos reales, no se invirtió en protección ciudadana, no se invirtió en protección civil, en bomberos, en unidades. Fíjense esto, primero, evidentemente, lo que les comenté, está incomunicado Mérida, lamentablemente, hacia el norte, toda la zona del Páramo, incomunicada, todo el eje panamericano hacia el sur, incomunicado, las vías se cayeron, está colapsando. Esto afecta a los merideños, pero también afecta a otras regiones del país que tienen intercambio comercial con nuestros Andes venezolanos. Lamentablemente la zona, como les estaba diciendo, que ha sido afectada en mayor medida, donde se perdieron casas, ambulatorios, prefecturas, etcétera, fue la zona del Páramo y que, como les dije al inicio de este podcast, esto quizá no se pudo haber evitado el desastre natural, pero claro que se pudo haber evitado en gran medida las consecuencias que eso trajo en la población, las consecuencias que eso trajo en infraestructura, en daño y en pérdidas materiales si este gobierno fuese responsable, fuese serio y le importara a la gente y no le importara otra cosa que lucrarse los bolsillos. Luego, a nivel local, la respuesta del Estado ha sido totalmente insuficiente, pero adicionalmente a eso, la poca maquinaria que hay hoy trabajando para paliar un poco las consecuencias de este desastre natural es maquinaria privada. Hay pocas o prácticamente ninguna ambulancia a disposición de la ciudadanía. Los cuerpos de emergencia lamentablemente no tienen suficientes equipos, no tienen los mejores equipos. Y digo lamentablemente porque hay una gran cantidad de funcionarios que lo están dando todo. Lo están dando todo en beneficio de la gente y no cuentan con los equipos suficientes para realizar su trabajo. Entonces se exponen ellos también a sufrir un daño mayor por culpa de la ineficiencia, ineficacia y de este modelo que es el chavismo, que durante estos 26 años solamente le han importado dos cosas: su bolsillo y la permanencia en el poder. La guinda del pastel, video que les dejo por acá. El gobernador del estado sale diciendo que estas lluvias que le trajeron tanto daño al estado Mérida en estos momentos, que estas lluvias se las mandó el comandante eterno Hugo Chávez. Imagínense ustedes, bajo esta lluvia bendita que nos envía el comandante Chávez, conmemoramos una fecha histórica. El nivel de disociación que tiene que tener un gobernador de un estado que hoy está siendo azotado por una grave crisis ambiental para decir que esas lluvias se las mandó desde el corazón, desde el cielo, Hugo Chávez. Y entrando en materia, ya que el gobernador del estado de Mérida dice que estas lluvias se las mandó Hugo Chávez a todos los merideños, yo creo que es importante hacer un poco un recuento de
como hemos hecho en otros capítulos, de algunas cosas que sucedieron en estos 26 años de chavismo en términos de tragedias naturales y en términos de lo que no se hizo para evitar el gran daño que estas ocasionaron en la población. Porque si en algo sí tiene razón el gobernador de Mérida, es que gran parte de lo que está pasando hoy en Venezuela es culpa de Chávez. La inmensa cantidad de daños que hacen unas lluvias hoy al estado de Mérida es culpa de Chávez. Y se los explico fácilmente. Desde que llegó Chávez, primer momento, año 1999, un hecho que marcó la historia contemporánea venezolana, la tragedia de Vargas. ¿Qué hizo Chávez en su momento? Más allá de aquel famoso discurso que todos los venezolanos recordamos con profunda tristeza, de que si la naturaleza se oponía, el chavismo se la iba a enfrentar. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Y que eso evidentemente es puro discurso vacío cuando tú no tomas las medidas necesarias para prepararte para lo que estaban viviendo los varguenses en ese momento. Y por eso trajo las terribles consecuencias que trajo, no solamente en pérdidas materiales, sino también en pérdidas de vidas humanas y en ese profundo dolor que le trajo a Vargas, pero también a toda Venezuela. Chávez en 1999, más allá del discurso, lo que sí hizo, que fue un hecho político, porque a esta gente, repito, solo les interesa la permanencia de su modelo político en el poder. Lo que hicieron fue que en vez de dedicar todo su esfuerzo a la emergencia de Vargas, le dedicaron la mayor cantidad de sus esfuerzos al referéndum de la reforma constitucional. Así empezó el chavismo en Venezuela. Así empezó, dándole la espalda a una población de Venezuela que está sufriendo una tragedia medioambiental y priorizando su permanencia en el poder, su sistema político. Y en el medio de todo esto, la burla hacia los varguenses, la burla hacia los venezolanos, que hoy, 26 años después, sigue siendo su mismo modus operandi, y prueba de eso son las palabras del gobernador de Mérida. Les leo acá un poco para nuevamente poner en contexto de esa tragedia que ocurrió en el 99. La Dirección de Defensa Civil el 15 de diciembre dio una alerta formal solicitando declarar estado de emergencia y ordenar las evacuaciones masivas de todo el territorio. ¿Qué hizo el chavismo? Priorizó la reforma constitucional, priorizó las elecciones de ese referéndum, porque para ellos el sistema político está por encima de la gente. Siempre lo ha estado y siempre lo estará. Por eso es que la gente, nosotros, los venezolanos, debemos ponernos por encima de su sistema político. Esto es clave y lo hemos conversado en todos nuestros episodios. El chavismo no va a cambiar. La solución es cambiarlos a ellos. Si ellos no cambian, hay que cambiarlos a ellos. Eso es así. Y eso es así de claro y así de básico. ¿Qué es fácil? No, evidentemente no es fácil. Es súper complicado y súper complejo, pero se están dando los pasos necesarios para que eso sea tarde o temprano. Y lo que aspiramos la inmensa mayoría de los venezolanos y lo que le pedimos al liderazgo político nacional es que se haga todo lo que se tenga que hacer para que sea más temprano que tarde. Porque cada día que el chavismo permanece en el poder en Venezuela es un día más de sufrimiento y es un día más de pérdidas materiales y humanas en Venezuela. Les comento que luego del 99 el patrón siguió avanzando, se repitió, nada cambió, como les estoy diciendo. Les comento algunas de las cosas para que tengan claridad y para que todos acá hagamos memoria y recuento histórico de lo que ha sido el chavismo para Venezuela. Fíjense esto, año 2005, año 2010, distintas inundaciones, deslaves en los Andes, en el estado Zulia, en el estado Falcón, miles de damnificados. Todo esto igual, mientras en paralelo el chavismo seguía consolidando su modelo político, que era su principal prioridad. Pero después, en el 2018, muchos de ustedes acá lo recordarán, el terremoto que ocurrió en el estado Sucre. Fue un sismo de 6.9 puntos en la escala, 6.9, un terremoto en el estado Sucre que tuvo
daños estructurales importantes en el Estado sin capacidad de respuesta de parte de las autoridades. Sin capacidad de respuesta. Volvemos a lo inicial. Es un desastre natural. Tú tienes que prepararte para preverlo, para evacuar con tiempo y para minimizar los daños. Pero todo esto requiere fundamentalmente tres cosas. Primero, tecnificar a las personas y al equipo de gobierno que está encargado de estos temas. Es decir, meterle personas preparadas y entrenarlos, formarlos continuamente, darles las herramientas para que puedan prevenir lo que va a pasar. Segundo, inversión. Si la plata no la inviertes en proteger vidas humanas, vidas de venezolanos, sino que te la robas, evidentemente, lo que va a pasar es que cuando venga una tragedia, cuando venga un desastre, lo que queden son lamentos, porque no invertiste lo suficiente a tiempo. Y tercero, voluntad política. Si tu prioridad no es el bienestar de los venezolanos y tu prioridad es mantenerte en el poder eternamente y enriquecerte ilegalmente todo lo que puedas, no tienes la voluntad política de resolver los problemas de los venezolanos. Y es así de sencillo. Y aplica para todo. Aplica para todo. Pero hoy estamos hablando de desastres naturales, así que sigamos con nuestra temática. Año 2021 y 2022, las tragedias que todos conocemos, la tragedia de Tovar también, el estado Mérida lamentablemente, y la de Tejerías en el estado Aragua. Más de 70 muertos y familias desahuciadas, prácticamente sin apoyo. Ustedes recuerdan cómo se organizaron miles de personas de la región central del país para ir a llevar ayuda a Tejerías. Miles de personas en los Andes venezolanos para irle a llevar ayuda a Tovar. Éramos los mismos venezolanos prestándole ayuda a hermanos venezolanos. Lo cual es increíble, maravilloso y habla del gran espíritu, amor y hermandad que existe en Venezuela. Pero por otro lado también te muestra algo claro, que es que quienes nos gobiernan no les interesan los venezolanos. Les da igual. Esa es la verdad. Les da igual. Y les da igual que el venezolano se vaya por la frontera o que el venezolano, lamentablemente, termine su vida en una clínica por falta de insumos o en un deslave por falta de inversión en prevención. Eso es el chavismo en Venezuela. Y les nombré 3 o 4 ejemplos que fueron muy representativos para todos los venezolanos. Con el tema de las lluvias, con el tema de los deslaves, con el tema de las crecidas de los ríos. Pero es que en las épocas de sequía pasaba lo mismo. ¿O ustedes no recuerdan los incendios en el Henry Pittier, en el estado de Aragua? ¿No recuerdan los incendios en el Ávila? Eso pasa también en Venezuela. Y también genera daños estructurales. También le genera daños a familias venezolanas. Y de igual forma que pasa con el tema de las lluvias y las inundaciones, pasa con el tema de la sequía y los incendios forestales. No hay planificación, no hay inversión y no hay inversión en personal para prepararlos y formarlos para que puedan atender de la mejor manera posible las emergencias. Hablando entonces de los cuerpos de emergencia, que muchos de ellos están desmantelados, otros están sin personal, otros están sin equipos. Básicamente, no hay inversión, no hay voluntad política de que esto mejore. Les doy algunos datos para que lo tengan claro. Fíjense esto. Los cuerpos de bomberos, protección civil, paramédicos y guardaparques están atravesando por un colapso estructural sin precedentes. Les comento algunos de los datos de las investigaciones varias que se han hecho. Más del 70% de las estaciones carecen de unidades operativas. Hay regiones donde los bomberos llegan a pie o en cola a apagar incendios. Ustedes saben lo que significa que más del 70% no tengan lo necesario para trabajar. Que un bombero que ya de por sí es mal pagado, que está mal equipado, tenga que estar hasta pidiendo cola para ir a arriesgar su vida noblemente para salvar la vida de otro venezolano. Esto es lo que hay que cambiar. Y cuando nosotros hablamos en este espacio de que tiene que venir en democracia y en libertad una Venezuela distinta que ponga genuinamente como prioridad a Venezuela y a los venezolanos, próximo gobierno democrático que venga. Estos son el tipo de cosas que tienen que suceder. Así como hemos hablado de la dotación de los hospitales, así como hemos hablado de solucionar el problema eléctrico nacional,
también tienen que nuestros cuerpos de seguridad ciudadana y nuestros cuerpos de prevención y de atención a los desastres naturales tienen que estar capacitados, tienen que estar dotados, tienen que ganar bien, tienen que estar preparados para poder defender y rescatar la vida de venezolanos que estén en peligro. Porque bajo el esquema actual al que nos ha traído el chavismo, hoy un funcionario de protección civil, un bombero, que quiere rescatar a un venezolano, que quiere rescatar la vida de un venezolano en una tragedia, tiene unas altas posibilidades de que su vida también corra peligro y de que sea una víctima más. Y todo esto es estructural. Es porque el chavismo lo ha querido así. Porque si no lo quisieran así, invertirían en que esto fuese diferente. Hay algunos estados, según distintas investigaciones, en los que en más de una década ni siquiera se han renovado los equipos para atender la crisis. Hay estados como Portuguesa, Sucre, Apure, Zulia o Cojedes, donde en más de 10 años ni siquiera se ha mejorado, se ha renovado los equipos necesarios para atender una crisis medioambiental. Entonces sucede lo mismo en todas las áreas de la vida de Venezuela. Si no le haces mantenimiento al sistema eléctrico nacional, se daña, se va la luz. Si no le haces mantenimiento o si no tienes al día los equipos necesarios para atender una crisis medioambiental, pues cuando sucede la crisis, los efectos, los daños son mucho mayores, porque no invertiste a tiempo para minimizar los gastos, para minimizar los daños. Luego, hay que decir que todo esto que tiene que ver con lo operativo se le suma una persecución política que, como sabemos, es transversal a todas las áreas de la vida en Venezuela, pero que también va contra los cuerpos de seguridad ciudadana que previenen desastres naturales y que salvan vidas. En el estado Mérida, por ejemplo, les tengo este dato por acá. En el año 2018, 2 bomberos de Mérida fueron arrestados y procesados por incitar al odio, que fue un video que rodó mucho en las redes sociales donde comparaban a Maduro con un burro. Buenas tardes, compañeros. Como podrán ver, estamos recibiendo la visita del presidente Maduro Moro. El Estado venezolano prefiere invertir recursos en encarcelar, en perseguir y encarcelar a 2 bomberos porque no les gustó lo que le dijeron por redes sociales, que en dotar a esos mismos 2 bomberos de buenos equipos, de buenos sueldos, de buena formación, de buena preparación, para que puedan salvar vidas de venezolanos cuando lo necesiten. Eso es el chavismo. Lo han demostrado, lo siguen demostrando hoy. Al chavismo le duele más que le hagan un meme en redes sociales que la vida de cientos de venezolanos que está en riesgo por un deslave o por un desbordamiento de un río. Al chavismo le duele más que les hagan un video en TikTok que los 10 millones de venezolanos que han tenido que huir buscando mejores oportunidades. Hay más casos, evidentemente. En el estado Miranda, escuchen bien esto, Marlene Sifontes, dirigente sindical del estado Miranda, de los bomberos de Miranda. Según sus propias palabras, ella ha denunciado recurrentemente que solamente hay 300 bomberos forestales activos en todo el país. En toda Venezuela, según los sindicatos de los bomberos del estado Miranda, según la dirigencia sindical del estado Miranda, en toda Venezuela solamente hay 300 bomberos forestales, que además trabajan en condiciones inhumanas, con sueldos de hambre, sin beneficios, sin equipos, sin agua muchas veces, y que aún así, cada vez que hay una catástrofe, tienen que salir a arriesgar sus vidas para contenerla. Mientras el grupito que está en Miraflores, ellos y sus amigos no se preocupan por nada de esto. Porque así como no les pega la crisis económica, así como no les pega la crisis del servicio eléctrico, así como no dependen de un salario mínimo, así como sus adultos mayores no dependen de una pensión, así como no les interesa que las escuelas en Venezuela se estén cayendo y que solo vean clase los niños 2 días a la semana porque sus hijos están en los mejores colegios de otros países, así como no les interesa absolutamente nada de lo que padece y de lo que sufren los venezolanos, que les llegue la comida podrida en las cajas de CLAP, porque ellos se dan el lujo de comer en los mejores restaurantes del mundo y de montar sus propios restaurantes en las Mercedes en Caracas, tampoco le duele lo que los venezolanos sufran por tragedias medioambientales. No les dolía hace 26 años en la tragedia de Vargas en el 99, recién llegados al poder,
no les duele hoy en el año 2025 en la tragedia que está azotando a nuestros hermanos del Estado Mérida. Lo demostró Chávez en su momento, lo demuestra el gobernador a día de hoy. Y por último, y no menos importante, ¿dónde están los reales? ¿Dónde están los reales de planes y plancitos que se anunciaron cientos de veces en esta materia? Voy más allá. Según cifras de Transparencia Venezuela y de Transparencia Internacional, con el chavismo en el poder, se han desaparecido más de 600.000 millones de dólares en corrupción. Más de 600.000 millones de dólares en corrupción. Con lo que se han robado estos tipos, no solamente deberíamos tener el mejor sistema en el mundo entero de atención de emergencias ambientales. No debería prácticamente haber ningún tipo de baja estructural. Deberíamos tener los bomberos mejor equipados del planeta Tierra. Deberían haber casas dignas para todos los que pierdan su casa en una tragedia que sea inevitable. Debería haber el mejor sistema de prevención para saber por adelantado cuando algo va a ocurrir y poder evacuar a las personas, poderlos atender, poderles dar comida. Todo esto debería ser de primer mundo. Pero no solo esto. Con el dinero que se han robado, nosotros no tendríamos por qué tener hoy crisis eléctrica en Venezuela, ni racionamiento eléctrico en Venezuela. Deberíamos estar exportando electricidad, vendiendo la energía a otros países de la región. Deberíamos tener los mejores hospitales del mundo, las mejores escuelas del mundo y, sin duda alguna, los mejores salarios y pensiones del mundo. Nada de esto existe el día de hoy porque el chavismo se robó esos reales. Hoy, los merideños están incomunicados, están sufriendo, han perdido casas, no se pueden comunicar con sus familiares, no pueden trabajar, han perdido cosechas, porque hay hoy un chavista en París comiendo en el mejor restaurante que hay, pagando $1,000 por cada plato, o 2.000, o 5.000, o 10.000, porque no les interesa, con una finca en la Toscana, un yate en Miami y quién sabe cuántas decenas de millones de dólares en bancos regados por todo el mundo, producto de la corrupción. Mientras ese tipo está feliz, burlándose del pueblo venezolano, hoy los merideños están sufriendo. Porque la corrupción hace daño. Y la corrupción en Venezuela no se cuenta en millones de dólares robados, que en este caso es en cientos de miles de millones de dólares robados. La corrupción en Venezuela se cuenta en vidas de venezolanos que sus familiares tuvieron que despedir en la frontera o que despedir en el cementerio. Y de esta tragedia solamente podremos salir en democracia. Para cerrar este capítulo, la conclusión de esto es que en Venezuela la tragedia que están viviendo hoy los merideños no es solo ambiental, es una tragedia sistemática de un régimen que te quiere mal, que te quiere de rodillas y que no le interesa lo que pase con tu vida y con la de tus seres queridos. Hoy, mientras millones de venezolanos sufren de la crisis eléctrica nacional, mientras miles de merideños se organizan con tobos de agua, con linternas, para poderse comunicar, para poder llevar ropa de un lugar a otro, para poder ver qué cosechas salvan, para poder ver cómo ellos mismos sacan adelante a su familia, a su pueblo, a su ciudad. Mientras eso está pasando, el chavismo solo está pendiente de un llamado a elecciones de alcaldes, de montar una nueva reforma de la Constitución y de seguir haciendo cualquier cosa que le sume a sus únicas dos prioridades de vida: enriquecerse y mantenerse en el poder. Les mando un abrazo enorme, toda mi solidaridad a todos los merideños que están sufriendo el día de hoy, a todos los venezolanos que puedan ver este video y que han sufrido de alguna tragedia natural. Lamentablemente hoy lo que en cualquier país, no te digo de primer mundo, que Venezuela debería hacerlo, lo que para cualquier país medianamente decente es un riesgo, para Venezuela es una amenaza constante. Les mando un abrazo, toda mi solidaridad, pero también aquí estoy en todo lo que pueda ayudar para conectarlos con personas que los puedan ayudar de una u otra manera, organizaciones, instituciones. Estoy a la orden. Este canal está a la orden de todos ustedes y los espero en una próxima edición para seguir teniendo más contenido como este. Los invito a
sumarse al canal, a seguirme, a compartir esta información, a compartir este contenido, a compartir este video con todo el que ustedes consideren que sea necesario, porque eso nos ayuda a seguir creciendo como comunidad y a seguir informando lo que pasa en Venezuela, lo que lamentablemente no sale en los medios de comunicación, pero que nosotros sí estamos acá para seguir mostrando, revelando, denunciando y siendo la voz de millones de venezolanos que no tienen voz. Así que nos vemos la próxima semana. Chao, chao.